Buenas noches a todos. En esta ocasión vengo a realizar una exposición sobre patrones de diseño. Soy Juan Carlos Valencia y bueno, vamos ahí. Ok, para comenzar vamos a definir qué son los patrones de diseño de software antes de entrar en materia y comenzar a explicar cada patrón. Bueno, entonces, los patrones de diseño en sí son unas técnicas para resolver problemas comunes en el desarrollo de software y otros ámbitos referentes al diseño de interacción o interfaces. ¿Sí? O sea, en pocas palabras son pequeñas programaciones que ya han sido probadas, ¿sí? Ya han sido probadas en diferentes ámbitos y funcionan muy bien. Es eso. Entonces, como vemos acá, nos indica que un patrón de diseño resulta ser una solución a un problema de diseño. Para que una solución sea considerada un patrón, debe poseer ciertas características. Una de ellas es que debe haber comprobado su efectividad resolviendo problemas similares en ocasiones anteriores, lo que dije anteriormente. Otra es que debe ser reutilizable, ya, lo que significa que es aplicable a diferentes problemas de diseño en distintas circunstancias. Bueno, para entrar en materia, debemos entender que los patrones de diseño de software están divididos en tres o se aplican a tres ramas del software. Entonces tenemos los patrones de diseño creacionales, estructurales y de comportamiento, ¿sí? Entonces, como su nombre lo indica, el creacional se aplica cuando se crean los objetos, ¿sí? Pues los estructurales se aplican a la estructura del objeto como tal y de comportamiento pues ayuda a modificar el comportamiento de un objeto. ¿Okay? Bueno, como podemos ver aquí tenemos diferentes subdivisiones dentro de los que cabe recalcar, los que yo uso por lo general son en el creacional, el singleton. El singleton es muy usado para tener, por ejemplo, digámoslo así, podemos tener clases o variables completamente estáticas que van a ser llamadas por diferentes partes de nuestro software. Por ejemplo, esto lo uso mucho cuando tengo configuraciones de software, que son datos que se van a usar, son datos que siempre se van a usar dentro de todo el software y que pueden ser siempre y que son siempre el mismo. Entonces Singleton me evita estar haciendo o teniendo un problema de instanciar constantemente esa información, llamándola, qué sé yo, de un archivo de texto y obviamente instancio y luego se borra o se crean muchas instancias de ese objeto porque se necesita o la aplicación es multiusuario. Entonces Singleton viene a resolver eso, puesto que una vez que se crea, ya cuando un usuario llama a esta información, pues ya está ahí y ya está cargada y no tenemos que hacer nada. Entonces se puede crear inclusive en el momento, o el singleton se puede cargar inclusive en el momento en que se ejecuta la primera vez la aplicación, por ejemplo, evitándonos un montón de procesos adicionales innecesarios. Bueno, otro patrón que uso mucho es el estructural, que es el decorator. El decorator ayuda mucho a modificar la estructura de una clase o de un método, ¿sí? Supongamos que tenemos un método, el método recibe ciertos parámetros y devuelve cierta información. Digamos que yo quiero que antes de que los parámetros ingresen a ese método hagan algo más, qué sé yo, se modifique cierto parámetro o haga una validación o algo por el estilo, pues Decorator nos permite hacer eso. Y la ventaja es que Decorator o el patrón decorador nos permite colocar varios decoradores, entonces nos permite agregar diversas funcionalidades dentro de ese método. Y otro que también uso es el patrón iterator, que está dentro del comportamiento, que sirve muchísimo para iterar dentro de digámoslo así, cuando tenemos muchas listas, por ejemplo, o por ejemplo si tenemos muchos arreglos,
Entonces tenemos que iterar, buscar información. Iterator es muy bueno para, o nos ayuda mucho para encontrar esa información de la manera más óptima posible. Bueno, entonces entrando ya en materia, vamos a comenzar definiendo el patrón Factory. Entonces Factory Método es un patrón de diseño creacional que proporciona una interfaz para crear objetos en una superclase, mientras permite a las subclases alterar el tipo de objetos que se crearán. ¿Sí? Entonces, como su nombre le indica, la idea de este patrón es tener una fábrica que crea objetos de distinto tipo. Esto es supremamente útil cuando no se sabe con antelación qué objeto crear, ¿sí? Por lo tanto, se crearán en tiempo de ejecución. La factoría hace uso de parámetros para determinar qué objeto debe crear. Nosotros obviamente debemos de proporcionarles parámetros, qué sé yo. Este es un ejemplo que se usa mucho. Digamos, en una fábrica podemos tener una caja, y esa caja necesita una caja más pequeña, otra más grande, una amarilla, otra roja. Entonces, dependiendo de los parámetros que nosotros le mandemos a la factoría, pues va a ayudarnos a crear un objeto u otro. Como podemos ver aquí en el diagrama UML, tenemos aquí el creador, ¿sí? El creador de la factoría, el creador concreto. Entonces este llama al creador de la factoría, indicando pues los métodos, y aquí pues obtenemos el producto concreto, y también tenemos un producto abstracto. Bueno, esto lo podemos representar. Yo usé Python para representar estos elementos. Aquí tenemos, por ejemplo, la clase, ¿sí? De creator, que es la clase que va a hacer la creación. Ya aquí tenemos otra clase, que es la clase que hace la creación número 1, ¿sí? Y aquí la creación número 2. Y por acá pues tenemos el producto, ¿ya? El producto concreto, número 1 y número 2, para que hayan varios, ¿sí? Y por aquí, bueno, tenemos los resultados, el código del cliente. Entonces no voy a entrar mucho en el detalle del código, puesto que tampoco es la idea. Voy a ejecutarlo, y aquí, como podemos ver, se ejecuta correctamente el creador número 1. El cliente dice, bueno, todo salió bien. El creador dice que, bueno, se creó todo correctamente para el producto número 1, y aquí para el producto número 2. Como podemos ver, entonces son dos productos diferentes, ¿sí? Son dos productos diferentes, o dos parámetros diferentes, ¿sí? Que se crearon en la misma fábrica. Esa es la idea al final. Bueno, entonces continuando, tenemos ahora en cambio el Abstract Factory, ¿ok? Entonces veámoslo así. Cuando tenemos una fábrica, ¿sí? Y creamos un producto, digamos que a veces podemos tener una problemática en la cual necesitemos crear productos demasiadamente diferentes, por lo cual la fábrica ya no va a poder satisfacer nuestras necesidades y tendremos que crear otra fábrica, ¿cierto? O otro factory. Entonces, para ello nace Abstract Factory. Abstract Factory, en cambio, lo que hace es crear una clase abstracta que englobe todas las factorías, ya, o diferentes factorías, para que entonces así podamos abarcar mucho más, ¿sí? Entonces, como lo indican acá, Abstract Factory es un patrón de diseño creacional que resuelve el problema de crear familias enteras de productos sin especificar sus clases concretas. El patrón Abstract Factory define una interfaz para crear todos los productos, ¿sí? Pero deja la propia creación de productos para las clases de fábrica concretas. Cada tipo de fábrica se corresponde con cierta variedad de producto. Bueno, para ello tenemos el código subsecuente, que lo tengo acá, Abstract Factory, ¿sí? Entonces aquí podemos ver, tenemos la clase abstracta. Como esto es Python, pues Python sí requiere una importación de los métodos abstractos, pues para poder ser ejecutados, mientras que si esto fuese en C# o
no tendríamos que llamar un método externo. Bueno, entonces, como podemos ver, tenemos igual que anteriormente las fábricas concretas, ¿sí? Las fábricas concretas, los productos abstractos, la fábrica abstracta y bueno. Entonces, si mando a ejecutar este código, pues como podemos ver, es muy parecido a lo que pasó anteriormente, ¿ya? Pero ahora pues se creó desde dos fábricas diferentes. Anteriormente se creó solo desde una fábrica. Bueno, chévere. Ahora vamos al siguiente punto. Vamos al siguiente patrón. Ahora tenemos el patrón builder o el patrón constructor. Este es un patrón de diseño creacional que nos permite construir objetos complejos paso a paso. El patrón nos permite producir distintos tipos y representaciones de un objeto empleando el mismo código de construcción. Entonces imaginemos que tenemos un objeto complejo que requiere una inicialización laboriosa. Así que tenemos que hacer muchas vainas para inicializarlo. Paso a paso. De muchos campos y objetos anidados. Normalmente este código de inicialización está sepultado dentro de un monstruoso constructor con una gran cantidad de parámetros o peor aún, disperso por todo el código del cliente. ¿Qué pasa cuando tenemos muchas herencias? Entonces a veces pasa que, y esto puede pasar en Python, tenemos muchas herencias y tenemos un constructor inicial y ese constructor inicializa el constructor siguiente y así, entonces el constructor como tal se vuelve muy grande repartido entre el código. Entonces Builder pues nos va a ayudar, o el patrón constructor pues nos va a ayudar en esto. Como podemos ver, aquí tenemos el UML. Sí, entonces bueno, el cliente llama al director y el director pues llama al constructor y aquí tenemos un constructor específico. Ya, este constructor específico pues ya genera el producto. Bueno, pues en este caso vamos a ver el código de Builder en Python de igual manera. Sí, entonces aquí tenemos, de igual manera necesitamos un archivo o un método abstracto, como podemos ver aquí. Tenemos los métodos abstractos, ¿sí? Entonces aquí tenemos el método builder concreto, ¿ya? Y tenemos el producto, el director, ¿sí? Y de aquí pues ya se manda a inicializar con lo que sea necesario. Si lo mandamos a ejecutar, pues como podemos ver aquí dice tenemos un producto estándar, ¿sí? Las partes de ese producto es parte A y aquí dice Standard Full Features Product. Entonces por ejemplo dice está compuesto de la parte A, parte B1, parte C1 y aquí tenemos un producto custom, digámoslo así, personalizado. Entonces está compuesto de la parte A1, parte B1, parte B1, ¿cierto? Entonces tiene parecidos a Factory, tiene cierto parecido a Factory, pero me parece que Builder es como mucho más personalizable. Entonces me permite hacer cambios ya mucho más drásticos en la parte del constructor. Obviamente aquí estamos hablando de la parte del constructor como tal. Bueno, ahora vamos al siguiente método, al siguiente patrón, perdón. En este caso tenemos Composite. Bueno, Composite es un patrón de diseño de igual manera estructural, ya, perdón, en este caso ya es estructural, estamos hablando de patrones de diseño creacionales, ahora es estructural, que te permite componer objetos en estructuras de árbol, ¿ya? Y trabajar con esas estructuras como si fueran objetos individuales. Eso es súper bueno. Cuando colocamos esto en estructuras de árbol es mucho más rápido para el software encontrar los datos. Entonces esto nos ayuda a que sea más rápida la aplicación también en cierto punto. El uso del patrón Composite solo tiene sentido cuando el modelo central de tu aplicación puede representarse en forma de árbol, obviamente. Si no se puede representar de esa forma, pues estaríamos metiéndonos con algo que no tiene sentido, ¿no?
Entonces, por ejemplo, imaginemos que tenemos dos tipos de objetos, unos productos y cajas, ¿cierto? Una caja puede contener varios productos, así como cierto número de cajas más pequeñas. Estas cajas pequeñas también pueden contener algunos productos e incluso cajas más pequeñas y así sucesivamente, ¿ya? Entonces, como vemos en nuestro diagrama, en nuestro UML tenemos al cliente, llama al componente, que es la interfaz, puede ser un método abstracto, el cual llama al objeto, y aquí tenemos un objeto complejo. Bueno, ahora vamos a ver el patrón composite. De igual manera, desarrollado en Python. Como podemos ver, necesitamos acá abstract method. Aquí podemos ver, tenemos el componente, ¿sí? Con todos sus métodos. Aquí tenemos left, el componente left y el componente compuesto. Ok, entonces aquí, bueno, tenemos los códigos del cliente y aquí se llama. Vamos a inicializarlo. Como podemos ver aquí, el cliente dice que tiene un producto, un componente simple, entonces le dice que es left. El cliente dice, ahora tengo un producto compuesto, y bueno, acá nos comienza a mandar información sobre ese producto, ¿ya? Ahora dice que no necesita revisar o hacer un check de los componentes, pues, o del árbol de componentes, pues aquí nos manda los datos. Bueno, ok, continuando, vamos con Facade. Listo, entonces Facade es un patrón de diseño estructural, igual que el anterior, que proporciona una interfaz simplificada a una biblioteca, un framework o cualquier otro grupo complejo de clases. Imaginemos que debemos lograr que nuestro código trabaje con un amplio grupo de objetos que pertenecen a una sofisticada biblioteca o framework. Normalmente debemos inicializar cada objeto, ¿cierto? Llevar un registro de las dependencias, ejecutar los métodos en el orden correcto y así sucesivamente, ¿sí? Cuando llamamos los imports y todo este tema. Entonces, como resultado, la lógica de negocio de las clases se vería estrechamente acoplada a los detalles de implementación de las clases de terceros, haciéndola difícil de comprender y de mantener. Bueno, entonces eso viene a resolver pues fachada, ¿no? Entonces, como podemos ver, aquí tenemos cliente A, B y C. Fachada simplemente se encarga de implementar el subsistema con las diferentes clases que debemos que vamos a tener de esos imports, ¿no? Bueno, entonces para ver en acción el código de fachada, entonces aquí lo tenemos. Vamos a establecerlo como archivo de inicio para poderlo ejecutar. Sí, aquí tenemos la clase. Esto no necesita mayor tema, solamente annotations. Tenemos operaciones aquí. Bueno, el subsistema 1. Tenemos primero aquí la fachada, subsistema 1, subsistema 2 y aquí código del cliente. Simple. Entonces, aquí como podemos ver, se ejecutó. Entonces, fachada está inicializando los subsistemas. Entonces, mire como lo que dice, inicializando el subsistema 1, inicializando el subsistema 2. Ordena los subsistemas y las acciones, y si se requiere pues ahí los manda a ejecutar, ¿sí? Entonces de eso se trata fachada, ¿ya? Listo. Ahora continuemos con el siguiente. Ahora tenemos decorator, que es del que ya hablé en un inicio, entonces no tengo que hablar de él nuevamente. Este decorator como tal, como le dije en un inicio, lo que ayuda es como a agregar cierta funcionalidad al método, ¿cierto? Entonces es un patrón de diseño estructural. Como podemos ver aquí, bueno, tenemos aquí una interfaz. Esa interfaz es llamada por un componente concreto por el decorador,
y el decorador pues o el componente puede contener varios decoradores como tal. Bueno, listo. Ahora vamos a ver aquí. En Python es un poquito más difícil de comprender el decorator, ¿sí? Aunque me gusta comparar mucho o indicar a decorator, por ejemplo, con esto, ¿sí? En C Sharp es más fácil de comprender, puesto que uno puede ponerlo de esta manera, con unos corchetes, si no estoy mal. Entonces tú ahí vas poniendo los decoradores de cada elemento y eso es todo. En este caso pues aquí tenemos los dos decoradores, decorador A, decorador B, ¿cierto? Como podemos ver. Y esos dos decoradores son llamados por decorator, ¿cierto? Y aquí tenemos pues el componente, ¿no? Entonces acá tenemos los componentes, decoradores, el código del cliente. Y aquí como podemos ver dice componentes componente y bueno, ahí ya se implementó el decorador. Ok, bueno, ahora vamos a ejecutarlo. Y nos dice, por ejemplo, ¿sí? Aquí dice, aquí llama al componente concreto y aquí dice, aquí nos llama al decorador B, ¿sí? Al decorador B y al decorador A. Muy bien. Entonces, ahora continuemos con el siguiente, que es template. Entonces, template es en sí, como su nombre lo dice, un template, como un tipo de estructura que nos va a ayudar para las subestructuras o para los métodos del cual va a heredar. Entonces, template method es un patrón de diseño de comportamiento que define el esqueleto de un algoritmo en una superclase, pero permite que las subclases sobrescriban pasos del algoritmo sin cambiar su estructura. Entonces, imaginemos que estamos creando una aplicación de minería de datos que analiza documentos corporativos. Los usuarios suben a la aplicación documentos de varios formatos, por ejemplo PDF, Doc, CSV, y esta intenta extraer la información relevante de estos documentos en un formato uniforme. La primera versión de la aplicación solo funciona con archivos doc, la siguiente versión podría soportar archivos CSV. Un mes después le enseñaste a extraer datos de archivos PDF, ¿cierto? Entonces, template es lo que dije anteriormente, o sea, solamente lo que hace es indicar o extraer de un template para reutilizar ese código en otra parte. Entonces aquí tenemos el código, ¿sí? Tenemos clases concretas, tenemos la clase abstracta ya con los métodos abstractos y al final tenemos el código cliente que ejecuta la aplicación. Bueno, aquí podemos ver cómo se va ejecutando, cómo llaman las clases abstractas, ¿sí? Y todo el tema. Muy bien. Y vamos al siguiente método. Bueno, el siguiente método en la lista es observer, que es observador. ¿Sí? Observer es un patrón de diseño de comportamiento que nos permite definir un mecanismo de suscripción para notificar a varios objetos sobre cualquier evento que le suceda al objeto que están observando. Esto es súper bueno. Yo lo he usado mucho se usa mucho en aplicaciones móviles, ¿sí? Para estar al tanto de cuando un objeto cambia su estado. ¿Ya? Listo. Ahora observer, como lo podemos ver acá arriba, pues tenemos un observador, tenemos un observador concreto, un sujeto concreto y aquí tenemos el sujeto. Entonces el observador va viendo lo que pasa con ese sujeto de forma constante. Acá tenemos nuestro patrón observador en Python. Sería como más visible si se hiciera con una interfaz gráfica y en una aplicación móvil, ¿no? Y aquí, como podemos ver, pues aquí se agregan los observadores y el observador pues va viendo lo que pasa con el sujeto, ¿no? Muy bien.
Ahora vamos con el último, que es iterator. Iterator, como lo dije desde un inicio, es un patrón de diseño de comportamiento que nos permite pues recorrer elementos de una colección sin exponer su representación subyacente. Entonces las colecciones son de los tipos de datos más utilizados, bueno, eso ya lo sabemos. Y lo que hacemos es recorrer con iterator pues todos estos datos sin necesidad de meternos a profundidad, ¿no? Entonces aquí tenemos iterator, vamos a establecerlo como archivo de inicio. Sí, aquí tenemos un iterador que va a hacer una iteración de forma, digámoslo así, continua, está organizado, está ordenado. Aquí tenemos la colección y bueno, vamos ahí. Entonces cuando ejecutamos, como podemos ver, miren que aquí me saca el transversal string, bueno, de forma ordenada, me dice primero, segundo y tercero, y si lo hacen en forma reversa pues lo dice tercero, segundo, primero, ¿sí? Lo cual ayuda bastante. Muy bien. Bueno, entonces eso es todo en cuanto a la exposición. Muchas gracias.